como una garantía de la promesa hecha aquí en cuanto al regreso visible de Cristo. Vamos a leer el 8 otra vez, hermano. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Padre declara que Él es el Alfa y la Omega, principio y fin. Alfa es la primera letra en el alfabeto griego y Omega es la última, es la Z. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué decimos que el versículo 8 se refiere al Padre? Porque en el versículo 7 está hablando de Cristo en la tercera persona. No dice Cristo en el 7 que he aquí yo vengo, sino que dice en el 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces está Dios el Padre hablando del Hijo. El Señor Dios es descrito aquí como el que es y que era y que ha de venir. Esto enfatiza la inmutabilidad o invariabilidad y eternidad o perpetualidad de su persona. O sea, enfatiza que nuestro Dios jamás cambiará. Nuestro Dios es confiable hoy, tal como era confiable en el día de Moisés, en el día de cuando Israel era rescatado de Egipto. Es el mismo Dios confiable que resucitó al Hijo de la muerte, y el Hijo murió con la plena confianza de que al tercer día el Padre le resucitaría, y lo hizo. Ese Dios es el Dios en que estamos confiando nosotros, y es el autor de la vida, y Él es en quien podemos confiar en todo momento. Versículo 8 dice habla del hecho de que nadie dude su identidad y persona. Dios el Padre declara que Él es el Todopoderoso, identificándose a sí mismo con uno de los nombres más antiguos de nuestro Dios omnipotente, el Todopoderoso. Vamos a escucharlo en Génesis 17:1 y Job 8:5. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Entonces Dios el Padre se conoce antiguamente por el nombre de el Todopoderoso. Entonces los versículos 9 al 18 hablan, en estos versículos Juan describió una visión asombrosa de Cristo glorificado. Sí, hermano. Sí. Y el mío también. Aparentemente los traductores aquí quizás opinaban de que era Jesús hablando ahí. Pero Jesús no comienza a hablar hasta después de 9 en adelante. Y otro es, mira el 9, y nos hizo reyes, versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Parece que Dios sigue hablando del punto de vista del Padre en versículos 7 y 8, pero no todos obviamente concuerdan con eso. Vamos con el 9 entonces. El preludio. Estas descripciones maravillosas del exaltado Señor Jesús
dan crédito a la justicia absoluta de las próximas evaluaciones y juicios encontrados en el Apocalipsis. El señorío de Cristo implica tanto su justicia como su soberanía, no solo sobre las iglesias de Asia Menor, como vamos a ver en capítulos 2 y 3, sino también sobre toda la creación, la población mundial, la bestia y Satanás, como vamos a ver en los capítulos 4 al 22. Vamos a ver el señorío de Cristo en el Apocalipsis. Y por eso me llama la atención y espero que si no llevan ninguna otra cosa de este estudio, que lleven consigo que Cristo es Señor. Que Cristo es el que domina ya, pero que dominará para siempre. Y aunque el mundo puede parecer fuera de control, Él está encargado de todo. Y Él reinará hasta que ha puesto todo bajo su pie, todos sus enemigos. Y como hemos visto, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 20, 21 en adelante, hermano, hasta el 28. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, Cristo tiene el derecho de conquistar a todos los enemigos de Dios y los va a conquistar. Y nosotros lo que tenemos en Apocalipsis es el registro y el plan divino de ataque, de recobración, de cómo Él va a ejecutar ese plan de Dios. Entonces tenemos la bendición de ver como si fuera sobre el hombro de Dios, a ver lo que son sus planes. Sus planos para el futuro. Y entonces por eso me gusta tanto este libro, porque demuestra que Cristo, a fin y a cabo de todo, dominará toda la creación. Cambiar aquí. Entonces, ahora observamos la escena de la visión de Juan del Cristo glorificado. Vamos a leer los versículos 9 al 11, por favor, del capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, ahora observemos vamos a mirar esta escena. Juan estaba en un lugar de sufrimiento, exiliado. O sea que en esos tiempos,
una manera de controlar a algún prisionero era ponerlo en una isla, aislado. No era que la isla era despoblada o que no había comida. Sí había lugar donde sembrar y usualmente había una comunidad hasta en esa isla. Lo que era prohibido era la salida del prisionero de la isla. Él podía recibir visita, pero no podría salir. Y entonces podemos ver eso en el caso de Napoleón, ¿verdad? Estuvo preso en una isla y tenía libertad de recibir gente, de hacer lo que quiera en esa isla nomás. Eso era su reino, una isla. Australia también se formó así como, sí, exacto, como lugar penal de prisioneros de Inglaterra. Sí, buen punto ahí. Juan se identificó con los lectores, primeramente llamándose a sí mismo su igual. Me gusta eso. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano. No, los autores del Nuevo Testamento vieron a los otros creyentes de forma horizontal, no vertical. Y es el problema que hay en la iglesia hoy en día, que los pastores quieren tener un altar así arriba, intocable, para que él mire desde arriba para abajo a los hermanitos. Y quiere que ellos agarren ese concepto, pero no es un concepto bíblico. Más bien es un concepto católico que hemos conservado. Esto de tratar de elevar al líder, al santo pastor, para que él esté apartado. Incluso recuerdo que un hermano me dijo, no me gusta que después del servicio que los niños corren ahí y suban el altar. O sea que el lugar, porque ese es el lugar santísimo, ¿verdad? Debemos poner una cortina allá, con querubines. Luego se identificó con los lectores al llamarse a sí mismo su compañero. Mira lo que dice, copartícipe vuestro en la tribulación. Él sabía que las iglesias también estaban, aunque no estaban aislados en una isla, también sufrieron por causa de Cristo. Muchos de ellos, como vamos a ver, que algunos de ellos hasta estaban siendo perseguidos hasta la muerte, como mártires. Él fue compañero de ellos en la tribulación. Al ser desterrados en Patmos, él sabía lo que era sufrir persecución. Él pudo tener la gloria y el honor de sufrir el padecimiento de Cristo, como Pablo dijo, que Dios nos ha dejado una oportunidad, la bendición de sufrir juntamente con Cristo. Es que nosotros tratamos de esquivar eso, ¿verdad? Tratamos de buscar la manera de no sufrir por nuestra naturaleza humana. Pero es de honra y gloria poder sufrir. Él fue copartícipe con ellos en el venidero reino de Cristo. Mira lo que dice ahí. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces nosotros, al ser salvos, hermanos, entramos ya en el dominio de Cristo. Ahora está expresándose ese reino. Vamos a Colosenses 1:13, por favor, hermano. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros somos ya parte, ciudadanos, copartícipes de ese reino. Pero eso no quiere decir que
el reino ha comenzado a ejecutarse en tiempo y espacio. Es como, por ejemplo, cuando cada año tienen las elecciones de los nuevos jugadores que salen de joven, ¿no? Los equipos grandes comienzan a tener sorteo, no sé cómo lo hacen, pero algunos dicen, no, yo le pago esto y el otro aquel, y entonces le consigan y dicen que él es parte del equipo X. Pero no juegan por meses después, especialmente lo hacen todos los años con el fútbol americano, por ejemplo. Reciben un joven recién graduado de la universidad, pero en un equipo profesional, y dicen que él es ahora un vaquero de Dallas o lo que sea el equipo, pero no comienza a jugar hasta meses después, cuando comienzan pues en él. Entonces nosotros somos en el reino, aunque el reino no ha comenzado. Él fue compañero de ellos en soportar pacientemente toda y cada dificultad relacionada con la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Como dice ahí, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El sostener firmemente estos dos temas críticos te traerá un sinfín de persecución, tal como le sucedió al apóstol Juan. ¿Qué? Dos cosas. Bueno, primeramente, una determinación de predicar clara y firmemente la palabra de Dios. Eso le trae persecución. Y algunos de ustedes han experimentado eso, ¿verdad? Hasta que son llamados a veces por enseñar lo que la Biblia dice, algunos les llaman de gente de falsa doctrina. Y vamos a sufrir cosas así. Si seguimos fielmente a la palabra de Dios, vamos a sufrir persecución. Una determinación de clarificar y predicar un evangelio claro también te traerá persecución. Y él estuvo sufriendo no solo por la palabra de Dios, sino también por el testimonio de Jesucristo. Para dejar de sufrir, simplemente tenía que negar de predicar a Cristo. Con eso se le acaba todo, la persecución. O dejar de predicar la palabra de Dios. Y nosotros a veces, hermanos, somos tentados a hacerlo, porque viene la presión. Recuerdo de una hermana en mi iglesia en los Estados Unidos que aprendió el evangelio, estaba 100% dado al evangelio. Y un día le piden un devocional para un club de cristianos, pero era casi como un club que tenían entre mujeres de otra ciudad. Entonces ella fue y enseñó un claro evangelio y le vinieron pero encima después. Y la jalaron de lado en lado prácticamente y ella salió y por unos años no volvió a predicar un evangelio así claro. Ahora ha vuelto, gracias a Dios, a ser claro, pero le costó. Y incluso llegó a pensar que quizás hice algo mal o por qué me sobrevino esto. Debemos entender que si vamos a predicar un evangelio claro, nos van a odiar, nos van a atacar, nos van a perseguir. Viene con el terreno, como quien dice. Versículo 10. Juan estaba en una posición única para recibir una visión. Un momento ideal. Dice en versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan dijo que estaba en el Espíritu. Aunque a menudo utilizamos este término para describir el permanecer en Cristo o el ser espiritual, aquí se refiere a estar en un estado de profunda contemplación. Dios puso a Juan en ese estado de mente para que pudiese recibir la visión. Entonces estaba pues en espíritu, así lo interpreto. Esto tomó lugar en el día del Señor. En el momento de la escritura del Apocalipsis, el día de reposo, sábado, probablemente todavía era referido como el día del Señor, en el sentido de Génesis, el día en que el Señor reposó. Las iglesias hoy legítimamente se refieren al día domingo como el día del Señor, ya que fue en este día que Cristo resucitó de entre los muertos. Y podríamos leer Lucas 24, 1 al 9, pero está ahí solo para citar el hecho de que Cristo resucitó en el primer día de la semana. Diga. Ok. Entonces, ¿sería el domingo o estaría hablando del día del Señor? Si haciendo una exégesis, sí. ¿Cómo se explicaría allí? Sí. Bueno, como vemos que el autor del libro, ¿cómo se llama, hermano? Carbollosa lo toma como el día, pues, del Señor. O sea que le dio una visión del día del Señor. Creo que es difícil, como él mismo dijo en su comentario, que es difícil porque en el día del Señor, uno pensaría que si iba a decir concerniente de eso, diría, vi una visión del día del Señor. En lugar estando en espíritu, en el día del Señor, vi una visión. Incluso pondría yo, pues, si yo quería decirlo, tuve una visión, estando en el espíritu, tuve una visión del día del Señor. Si no, pero él lo pone, estando en el espíritu, en el día del Señor, vi una visión, o sea que tuve una visión. Entonces, creo que hay argumentos para decir que podría referirse al primer día de la semana, que llegó a ser llamado Día del Señor a través de esta escritura. Es seguro que eso es muy discutible. Sí. Y este es uno de los pocos probablemente, o el único que dice el día. Es el único que lo dice así. Si interpreto la Biblia o hago un exégesis con griego, es adjetivo. Ajá. Entonces ahí entraría en problema Sí. llevarlo a lo que es domingo. Sí. Gramaticalmente no se puede. Ya. Sí. Bueno, sí, es un buen punto. Voy a tener que volver a mirarlo un poco más. Hermano Javier. Solamente quería decirle que esa posición de interpretación, William MacDonald también piensa lo mismo, que se refiere al día domingo como referencia. Okay. Yo diría que es un buen ejemplo de que hablamos antes, que gente que quepa dentro de la misma doctrina y que interpreta la Biblia literalmente también, gramaticalmente, históricamente, puede variar y no cambia radicalmente alguna doctrina cardinal,
si opina que es una visión futuro del día del Señor. Yo creo que el versículo 19 ayuda cuando dijo, si capítulo 1 no es lo que has visto, escribe las cosas que has visto. Entonces, si el capítulo 1 no es lo que había visto, entonces, sino que es algo futuro que está por ver en el futuro, se puede también interpretarlo como algo, bueno, ya lo vio, pero era futuro también. Es argumentable. Muy bien. Sigue, hermano. Dice, yo estuve en el espíritu, no dice, pero es obviamente una visión. Estando en el espíritu, en el sentido, siendo en un estado espiritual. Podría ser interpretado así, hermano. Podría ser. Podría ser que la visión era ahí y en ese momento que Cristo fue a donde Él. Me parece que es así, pero podría ser que vino a Él donde estaba y le mostró algo en el futuro. Pero no había nada en ese futuro. ¿Ve? ¿Sí me entiende? O sea que es una visión del Cristo glorificado, pero no es una visión de algo futuro. ¿Sí me entiende? Entonces sería futuro. Sí. Sí. Sería entonces futuro, pero sería un Cristo sin corona en tal caso. Entonces, me pregunto entonces, ¿estará el día del Señor entonces si Cristo no tiene corona? Y entonces, bueno, hay muchas cosas muy interesantes que discutir. Y bueno, lo que me gusta es que estás viendo el texto y haciendo la pregunta, sí. Sí, también. Podría referirse a su pelo, pelo blanco. Pero es interesante de todos modos, todo esto. Y creo que vale la pena escuchar las diferentes opiniones para que veamos que puede haber variedad de interpretación entre gente que cree lo mismo a lo largo. Y bueno, vamos a seguir entonces. El versículo 10 y 11 otra vez, hermano. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces Juan fue presentado a la visión de una manera muy sorprendente. Esto fue hecho para conseguir su absoluta atención. Primeramente, oyó la gran voz, era una voz fuerte, de repente y sin advertencia alguna. Esto, si Juan era viejo, eso era para tener un infarto, ¿verdad? Y le agarró su atención. La voz vino detrás de él, no de frente. Eso también le da susto. Como de repente escuchar una corneta de un carro cuando está en la calle, ¿verdad? La voz era tan fuerte como el resonar de una trompeta. La voz le mandó a escribir. Y eso también viene a mi lado a defenderme a mí. No está diciéndole algo futuro, sino lo que tenía que hacer en ese momento. Pero no voy a decir eso. A Juan se le dieron algunos detalles acerca de su responsabilidad al escribir. Acerca de su responsabilidad al escribir.
Versículo 11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega. Y si el versículo 8 era el Padre, entonces esto indica que el Padre y el Hijo son uno. Ahora, si el 8 es Cristo, entonces no se puede usarlo para argumentar para la divinidad de Cristo. Pero sí, porque Él se llama el mismo del versículo 8, y yo opino que el versículo 8 habla del Padre. Se le dijo, disculpe, sí. Bueno, en el versículo 8 dice, sí, Él es el que es, ha de venir y el que será siempre. O sea que el Padre también viene en el futuro, bajando en la ciudad de Nueva Jerusalén. Vamos a morar, incluso el 22 dice que Dios ha llegado a morar con el hombre, o el hombre con Dios, y es contundente eso. Se le dijo que escribiera en un libro, y la palabra libro ahí es biblión, y creo que falta una L ahí, un rollo de papiro o pergamino. Se le dijo que escribiera lo que él observaba. Entonces, iba a observar cosas presentes y futuras. Más que todo iba a escuchar cosas presentes en el sentido de 2 y 3 y ver cosas futuras en el 4 al 22. Él recibió la orden de enviar el libro terminado a las 7 iglesias especificadas en Asia Menor. Típicamente, estos rollos de papiro contenían cartas o mensajes que se llevaban a mano por un mensajero de confianza. Entonces, cuando dijo que escribiera en un rollo, era porque estaba pensando en algo que se podría ser enrollado y llevado. Y el propósito era llevar estos mensajes que tenemos aquí en Apocalipsis a nosotros, a las iglesias literales de Asia Menor, pero también, por ende, a nosotros también. Cristo nombró a las iglesias por las ciudades en que se encuentran. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Apocalipsis 1, 12 al 16. Consideremos ahora las descripciones de Juan del Cristo glorioso. Y yo diría que Cristo se ve así actualmente. Si subiría al cielo, Cristo se va a ver como lo que vamos a ver en esta descripción. Juan dio la vuelta para mirar a la persona no identificada cuya voz se le había estremecido. Cuando se le dio vuelta para mirar, observó inmediatamente 7 candeleros de oro. Vamos a leer el 12, por favor. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Lo primero era que vio los 7 candeleros de oro. No hay ninguna razón para no aceptar la descripción literal de lo que vio. Literalmente observó 7 candeleros dorados, o también se traduce como 7 candeleros de oro. No tenía que ser personas o ángeles o edificios. Creo que literalmente vio los candeleros de oro. Lo que no sabemos de este versículo es lo que los candeleros representaban.
Imagínense ser una de las iglesias y recibes esta carta y comienzan a leer la carta. Y lee eso, inmediatamente tu mente va a decir, ¿qué son esos? ¿Qué vio? ¿Y qué son esas 7 candeleros de oro? ¿Qué son? Nosotros podemos leer rápidamente el versículo, creo que es el 20 por ahí más o menos, que nos dice lo que es. Los lectores originales tuvieron que esperar hasta leer más del texto para describir el significado de los 7 candeleros. El versículo 20, por favor, hermano. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Saltando hacia adelante leemos que cada candelero de oro representaba, una de las 7 ciudades mencionadas en el versículo 11. Los candeleros parecían estar algo dispersos o tal vez organizados en un círculo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Cristo estuvo en medio de los candeleros. Entonces da la impresión que estaban dispersos. Entre o en medio de los candeleros había uno que era como hijo del hombre, sin artículo definitivo en el original. Vamos a leer el 13 ahora. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, literalmente, podríamos leer este versículo 13 de esta siguiente manera. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo uno semejante a Hijo del Hombre, sin el L de al. Entonces, y esto es algo curioso para Juan, porque solo una vez en sus escritos refirió a Jesús como Hijo del Hombre sin el artículo definitivo. Esta y una vez en el libro de Juan. Y entonces da la impresión de que está hablando de Hijo de Hombre de Daniel. Una referencia profético del que venía. Entonces, Juan tenía que haber omitido el artículo definitivo a propósito, porque a lo largo de su evangelio, en cada caso, excepto uno, Juan 5:27, él usó el artículo definitivo, él, antes de escribir Hijo del Hombre. Daniel 7, 13 y 14, leemos lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, obviamente habla de Cristo, del que viene a reinar. Vamos a leer Daniel 10, 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, probablemente en Daniel 10, 5 y 6, Daniel vio una visión futura de Cristo. Juan
pasa a describir las vestiduras de la persona que vio. Entonces comienza a hablar de su vestidura. Este Hijo del Hombre fue descrito como un vestido como uno vestido con una larga túnica que llegaba hasta los pies. Oh, perdón. Sí, parece. Su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Y ahí podemos ver, estaba brillando casi como Cristo en el monte, ¿verdad? Ay, perdón. Vamos a ir atrás, disculpe. Ah, sí. ¿Ya? ¿Uno más o no? No, ya. Ok, perdón. Este Hijo del Hombre fue descrito como uno vestido con una larga túnica que llegaba hasta los pies. Tenía un cinto de oro a través del pecho. Esto es notable. Un vestuario de lujo como este típicamente era llevado por dignatarios o magistrados gubernamentales. Y lo que estamos viendo es prácticamente lo que vieron los 3 discípulos en el monte, ¿verdad? A Cristo resplandeciendo. La deidad de Cristo resplandeció a través de su cuerpo humano. Y Juan lo está viendo de esa manera también, tal como Daniel lo vio. Su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Vamos a leer el 14, hermano. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En la transfiguración, el vestuario de Cristo brilló blanco con la gloria y la apariencia de su rostro, cambió. Vamos a leer Marcos 9:3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Daniel describió al anciano de días, un término para Dios, prácticamente de la misma manera, usando la misma metáfora de blanco como la nieve. 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Sus ojos eran como llama de fuego ardiente. Eso debe ser algo impresionante, ¿verdad? De ver a alguien que le mira hasta lo más profundo. ¡Wow! Qué susto en un sentido. Por eso seguro que el apóstol cae muerto enseguida aquí. Cae como muerto, ¿no? Sería difícil mirar a alguien con este tipo de ojos y no ser impactado con asombro e incluso gran temor. Vamos a leer el 11 y 12, por favor. Perdón, 19, 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Muy bien. Tenemos la visión de Juan en el segundo advenimiento de Cristo y ahí sus ojos se describen esencialmente de la misma manera, como llama de fuego. Vamos con el versículo 18 de capítulo 2, perdón. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al
bronce bruñido, dice esto. Entonces, creo que voy a terminar aquí. ¿Sigo? Ok, voy a seguir. Ok. Sus pies eran como bronce recientemente refinado, aunque incandescente. Entonces todavía estaba rojo de color, de calor. Imagínense tener pies así. Tendría que cargar zapatos. Y si uno pisaría alguna trampa, ¿qué daño le haría teniendo pies así? En los tiempos del Antiguo Testamento se usaba el bronce para hacer el altar del sacrificio y también para fabricar armas. Vamos a leer Éxodo 38:30. Del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar. Entonces el bronce se tenía que ver con el lugar de fuego, el altar donde sacrificaban los animales. Con pies de dicha sustancia, nada podría obstacular sus avances. Él no tendría ninguna necesidad de calzados para protegerse contra los elementos, las armas o las trampas. Y su voz era tan ruidosa como el sonido de muchas aguas. Vamos a leer el 15, por favor. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Eliú describe la voz de Dios como la de un poderoso trueno. Hoy escuchamos trueno, ¿verdad? Y todos en el cuarto cuando lo escuchamos hicimos así, ¿no? Y miramos por la ventana. El trueno es impresionante. Imagínense Juan estando ahí, pues, escuchando una voz detrás de él, así como eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero demuestra el poder de Cristo, como el ser que es humano y el ser que es Dios a la misma vez. Ezequiel 43:2. Vamos a leerlo, hermano. Y aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces su voz era como el sonido de muchas aguas, como el mar en la playa, ¿verdad? Han estado ahí, a veces viene el agua tan brava que no se oye la voz de uno casi. Ezequiel describió el Dios de Israel usando la metáfora de muchas aguas. En la visión Ezequiel vio al Señor Jesús reinando en su futuro reino milenial. La visión de Juan, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En la visión de Juan, el Señor estaba sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha. Vamos a esperar hasta que lleguemos al versículo 20 para tratar de definir el significado de estas estrellas. Pero por ahora debemos reflexionar sobre sus descripciones asombrosas. Interesante que en esta visión tiene que ver con las iglesias. Les puedo decir eso. Porque las 7 estrellas tienen que ver con las iglesias actuales en ese momento. Juan observó una espada aguda de 2 filos que salía de la boca del Señor.
Imagínense una espada aquí que sale de la boca de alguien. Tremenda descripción. Tremendo susto que le daría a uno. Apocalipsis 19:15, por favor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el 21, por favor. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, más tarde volveremos a escuchar de esta larga, afilada espada de 2 filos. La espada saldría de la boca del Señor con el fin de destruir sus enemigos en juicio. Aquí hay otra descripción de esa espada larga. Y este es más referente al capítulo 19. En Hebreos 4:12, el escritor de Hebreos usó una palabra diferente para espada, la macaira, cuando describió la palabra escrita de Dios. Vamos a leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque las palabras son las mismas en español, es decir, espada, en griego no son lo mismo. Cada uno tiene un significado diferente en lo que simbolizan. En Hebreos simboliza la palabra de Dios, esto. Pero en Apocalipsis, la espada representa el juicio y la justicia de Dios. Aquí la palabra espada es usada para describir el juicio de Dios. La palabra traducida espada en hebreos describiría más probablemente la autoridad de la escritura. Juan describió el aspecto asombroso de la cara del Señor. Su rostro brilló tan radiante como el sol brillando en su máximo esplendor. Vamos a leer el 16 otra vez y luego esas otras citas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora en Mateo 17 y 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y segundo de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces eso habla de su majestad, la gloria de Jesucristo. Y entonces Juan en capítulo 1 de Romanos 10, en estos versículos nos está tratando de pintar un cuadro de lo que vio de nuestro Salvador en su forma gloriosa. Y entonces nosotros debemos de tomar esto en cuenta y debemos quizás tener una nueva perspectiva hacia Jesucristo, porque lo pintamos hoy en día como casi como ser, como es femenino, ¿verdad? Como alguien débil a veces, o alguien, nos gusta dar la figura de que es
alguien siendo maltratado con varas o con látigos. Pero en realidad el Señor Jesucristo ahorita es esto. Esto es el Señor. Y nosotros, y Él es nuestro Salvador. Y teniéndolo como Salvador, lo tenemos a nuestro lado ya, en el presente. Pero rechazándolo, van a enfrentar. Uno que lo rechaza va a estar frente de aquel que tiene ojos que mira hasta lo más profundo de uno. Y que tiene un rostro tan brillante que uno ni puede verlo sin caerse muerto.